Bueno, bienvenido a la clase de hoy. Hoy vamos a iniciar con lo que es la trigonometría. Entonces vamos a ver lo que son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son relaciones que es una división, digamos, de los lados de un triángulo rectángulo. Es una división. Entonces vamos a poner primeramente la primera definición o la primera razón trigonométrica, que es el seno. ¿Sí? El seno se dice que es igual, es una división, es al cateto opuesto, opuesto. Ahorita vamos a ver qué es el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Sí? Esa es la primera. El seno es cateto opuesto entre la hipotenusa y simplemente se abrevia como seno de alfa. ¿Sí? Es como se abrevia, seno de alfa. El alfa es un ángulo. El siguiente es el coseno. El siguiente es el coseno. Es igual, también va a ser igual al cateto, pero ahora es el cateto adyacente. ¿Sí? Entre la hipotenusa. ¿Sí? Y ese se abrevia como cos de alfa, coseno del ángulo. Seno, coseno. Seno, cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Y por último tenemos la tangente. Y la tangente es igual al cateto opuesto entre, aquí sí es el cateto adyacente. Y esto se abrevia simplemente como tan del ángulo. ¿Ok? Vamos a ver nada más esas tres funciones. Hay otras tres, pero que es la inversa de esas, que es la cotangente, secante y cosecante, pero esas de hecho no están en su calculadora. Con que aprendemos estas: seno, coseno y tangente. El seno, cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Y tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahora, ¿pero qué son esos catetos? Bueno, vamos a verlo en un triángulo para ver cuáles son. ¿Sí? Ahora, estas, vamos a ver, y el triángulo tiene que ser rectángulo. ¿verdad? Estas funciones nada más son para un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces vamos a ver un triángulo así, un triángulo rectángulo. ¿Ok? Bueno, entonces, primeramente vamos a identificar cuál es el cateto opuesto, cuál es el adyacente y cuál es la hipotenusa. Vamos a decir que, primeramente, vamos a llamarlo el lado C. ¿Sí? El lado C, que es el más grande, es la hipotenusa. Aquí decimos C es igual, significa es la hipotenusa. ¿Sí? Ahora, siempre cuando tenemos el lado C, entonces ese es el ángulo. ¿Sí? Entonces, el ángulo que está en contra, digamos, de la línea, o en este caso de la hipotenusa, es el ángulo C mayúscula. ¿Sí? Entonces, aquí está la C mayúscula y este lado es la hipotenusa. ¿Sí? Ahora, yo tengo el lado A, el lado horizontal, lado horizontal, vamos a ver el lado A. Entonces, el lado A, el lado A es un cateto. Ahorita vemos que si es opuesto o adyacente. El lado es un cateto. Entonces, y el ángulo de acá está, el ángulo A. ¿Sí? Ahora, y el otro lado
el lado vertical es el B, y el B es el otro cateto. ¿Sí? Ahora, entonces, si yo digo, por ejemplo, quiero ver para el lado A, voy aquí, para el ángulo A, voy a poner aquí, para el ángulo A, para el ángulo A. Entonces, para el ángulo A, digo, la hipotenusa es la C. El A sería el cateto opuesto. Aquí sería el cateto opuesto. ¿Por qué le llamo cateto opuesto? Porque es el cateto opuesto al ángulo A. ¿Sí? Y B sería el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, para saber en sí cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, siempre hay que hacer referencia a un ángulo. Entonces, si yo digo para el ángulo A, mi cateto opuesto es A. Si yo digo para el ángulo B, y aquí este ángulo sería el ángulo B. Este ángulo. Entonces digo, para el ángulo B, mi cateto opuesto sería B. Pero aquí estamos haciendo para el ángulo A, mi cateto opuesto es A. Esa es la condición. Entonces vamos a ver un ejemplo que viene en su libro, un ejemplo, para ver nomás cómo es esto. Ejemplo, dice, ¿cuál es el coseno? Pregunta, ¿cuál es el coseno? ¿Cuál es el coseno del ángulo B? Del ángulo B en el siguiente triángulo. En el siguiente triángulo. ¿Sí? ¿Cuál es el coseno del ángulo B en el siguiente triángulo? Bueno, pues aquí vamos a dibujar el triángulo. ¿Sí? Ahora, me dicen que es 10. ¿Sí? Es 10. Es el ángulo B. Es el ángulo B. Me dicen que este lado vale 8 y este vale 6. Entonces, es el ángulo B, acá está el ángulo A y aquí está el ángulo C. Ahora sí me dicen, ¿cuál es el coseno del ángulo B en el siguiente triángulo? Bueno, primeramente tengo que identificar de mi triángulo cuál es el ángulo B. Es este. Es el ángulo B. Ya lo identifiqué. Entonces yo sé que el coseno, de acuerdo a la definición, es cateto adyacente entre hipotenusa. Ese es el coseno. Cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, yo aquí voy a poner, para entender, voy a poner así. Coseno del ángulo B, ¿sí? Es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, coseno de B. Aquí, al coseno de B, tengo que saber cuál de estos tres lados es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa. Entonces, yo sé que si el ángulo, yo sé que la hipotenusa siempre va a ser la línea más grande, que siempre es la que es el opuesto al ángulo recto. Yo sé que la hipotenusa es 10. Y el cateto adyacente, yo sé que el cateto opuesto de B es 6. Entonces el adyacente es 8. Entonces aquí la solución sería así. Yo pongo así.
coseno de B igual. Ahora, ¿cuánto va el cateto adyacente? Voy a poner 8 entre 10. ¿Sí? 8 entre 10. Ahora, me lo está preguntando, pero pues también puedo sacar yo el seno. ¿Sí? Entonces digo, el seno del ángulo B es igual. ¿Cuál es el seno? Dice que es opuesto entre hipotenusa. ¿Sí? Entonces 6 sobre 10 y de una vez la tangente. La tangente de B, la definición es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces 6 octavos. Entonces esas serían las tres, digamos, funciones en relación con el ángulo B. El ángulo B, coseno de B, es igual a adyacente entre hipotenusa. ¿Sí? El seno es opuesto entre hipotenusa, 6 décimos. Y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, 6 octavos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, estos valores, estos son valores que nos da la calculadora. Aquí vamos a tener nos da unas tablas aquí de las principales funciones de los principales ángulos. Y nomás para tenerlos en mente. Nos dicen, por ejemplo, si vemos así, valores de las funciones trigonométricas, de las funciones trigonométricas para ángulos notables. Para ángulos notables. Quiero usar algunos. Por ejemplo, radianes. Aunque los radianes casi no los vamos a usar. Radianes, pi sextos o pi cuartos o pi tercios. En grados, pi sextos son 30 grados, pi cuartos son más grados, 45 grados, y pi tercios son 60 grados. Por eso son notables, 30, 45 y 60. Y luego la función seno, entonces decimos la función seno de 30 grados, la calculadora da 1 medio, 0.5, aquí nos dan, es 1 medio. Seno de 45 viene como raíz de 2 entre 2. Y seno de 60 es raíz de 3 entre 2. ¿Okay? Y luego coseno de 30 grados, pues es raíz de 3 sobre 2. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Y coseno de 60 también es 1 medio. Y luego tangentes. Tangente de 30 grados es raíz de 3 sobre 3. Y raíz de 45 es 1. Y raíz de 60 simplemente es raíz de 3. Entonces, estos valores de 1 medio nos da de la calculadora. Pero como no usé la calculadora, digamos, con senos y cosenos, tenemos que usar estos tipos de tablas para ver cómo se manejan. Entonces vamos a ver ahorita unos ejemplos con estos, cómo se solucionan en nuestra próxima clase, y vemos unos ejemplos. Por lo pronto, sigamos adelante y no se vayan.